Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de nuevo de Kenzo Tange. Estoy siguiendo la línea. Aquí viene el amigo. Estoy siguiendo la línea de los Pritzker, me parece que voy por 1987. Kenzo Tange, bueno, ahora lo diré un poquito mejor, bueno, lo contaré un poquito con más precisión, más rigor. Os he hablado de él con anterioridad, ya sabéis que es bueno, el patriarca, el jefe, el pope de la nueva vanguardia japonesa que se llama metabolismo. Él en los años 60 le encargan, él es una persona muy preocupada por, si me lo tapo, es una persona muy preocupada por el urbanismo. Entonces, la ciudad de Tokio, ya sabéis que ha habido una Segunda Guerra Mundial que ha terminado, y entonces Japón tiene un crecimiento bestial porque eso era una potencia y ahora volverá a ser de nuevo otra potencia. Entonces, los japoneses tienen mucho sentido del grupo, mucho sentido de la responsabilidad, y entonces se le encarga, ellos tienen, la ciudad de Tokio en este momento, ya os lo he dicho muchas veces, tiene 40, como España entera, 40 y no sé cuántos millones de habitantes, que no me llega ni a la imaginación, pero para que haya gente que te empuje en el metro, sea empleado, con guantes y tal, pues debe ser que son muchos, son bastantes. Bueno, el caso es que él hace una tesis doctoral en 1959, él ha terminado en 1935 su carrera iba a decir de Derecho, de Arquitectura, la Escuela de Arquitectura, y de hecho ha trabajado, etcétera, ha hecho montones de cosas, pero en 1959 presenta una tesis preocupada por el urbanismo, para que haya una funcionalidad que crezca en vez de con ese concepto que había de calidad urbanística, que crezca como un mallado, como un tejido natural que se entrecruza, ¿no? Son ideas muy nuevas, muy novedosas que vienen anillo al dedo para Tokio. Entonces, en 1960, aproximadamente por esta época, le encargan una ampliación para la bahía de Tokio, y entonces es donde emerge todo el metabolismo. O sea, y entonces os he hablado muchísimas veces de esto, hace como una ciudad futurista, una ciudad por encima de la ciudad. Eso nunca se llega a hacer, es un esfuerzo titánico. Él tiene como un laboratorio Tange donde están todos los mejores arquitectos que luego Araki Sosaki, ¿cómo se llama? Arati Sosaki, todo esto son discípulos suyos. Él es el maestro que crea, digamos, la nueva arquitectura de Japón tal y como la conocemos. Y él es un grandísimo, bueno, voy a acabar con que si no me voy a poner a contaros Le Corbusier, es un grandísimo admirador de Le Corbusier. Bueno, porque ya sabéis que en la modernidad hay como una especie de flujo de entrada y salida entre lo que es la modernidad, se forma mucho con las skyline de Chicago, con la exposición donde aparece la cultura japonesa que todo el mundo la desconocía, aparece casa japonesa. Entonces hay una influencia grandísima de Japón en la arquitectura internacional, la arquitectura moderna internacional, y a su vez esa arquitectura es como un flujo, flow, como me suena cash flow, flujo de caja. Entonces, a su vez, la arquitectura europea también influye muchísimo con la Courvoisier, etcétera, en la arquitectura japonesa. O sea que es como una cosa de ida y vuelta, un flujo. Se interactúan, sobre todo porque Japón a principios del siglo se está construyendo, ha tenido a finales del siglo XIX, principios del XX, ha tenido una revolución. Ya sabéis que están muy cerrados, lo obligan a abrirse, y entonces tienen una revolución porque era feudal, totalmente feudal. Yo siempre me sorprendo por qué la economía de mercado triunfa tanto en lugares donde hay un sistema feudal, como era Inglaterra, como era Alemania y como es Japón, donde las clases, los estamentos sociales están muy, muy marcados. Bueno, pues Japón todavía más y todavía más en el siglo XX, ¿no? Y hay una revolución digamos, que se carga todos los señores, ya sabéis, los samuráis and company, y bueno, hay como una especie de democratización, y ellos siguen teniendo mucha idea de grupo, y en fin, hay una modernización del país y una grandísima prisa porque, digamos, el país se modernice. Y después de la Segunda Guerra Mundial, que el país queda arrasado, ya sabéis, Hiroshima, Nagasaki y tal, él es partidario, como muchos de sus compañeros, ya sabéis que muchos de ellos tienen un concepto de honor grandísimo, existieron el Harakiri, etcétera. Hubo una cantidad de suicidios espantosas, pero sin embargo hay otros, como este señor, que deciden aparcar la melancolía y luchar por un Japón moderno que se incorpore a través de la arquitectura, etcétera, de todos los adelantos, en fin, y mediante su trabajo y tal. Y
ese es el objetivo y lo consigue, porque hace un laboratorio Tange en la facultad. Él es profesor de Brighton, de Illinois, de Michigan, de Harvard, en fin, él es profesor en medio mundo, pero él de forma permanente es profesor en Tokio y tiene allí una especie de, en España le llamaríamos línea de investigación, ¿no? Los departamentos tienen líneas de investigación. Mm, Depende de cuál sea la materia, ¿no? Pero se denominan así. Pero allí le llaman laboratorio Tange, ¿no? Este tiene un grupo de estudiantes avanzados que son muy inteligentes, que lo ha fichado y entonces los tiene bajo su mano y entonces se dedican a hacer experimentos. Bueno, yo iba por, estaba contando la bahía de Tokio, ¿no? Pues esa bahía de Tokio nunca se llega a hacer. Resulta que Tokio una vez al año, como un tercio de la ciudad es abatida, no sé si un tercio o un cuarto, se sigue haciendo ahora mismo, ¿eh? O sea, se cargan todo, pero claro, una ciudad con un nivel de vida bestial y con una ebullición de población increíble, ¿no? Pues entonces, en los años 60 que ya están atisbando todo lo que está pasando, este señor, digamos, diseña toda una ciudad por encima de la otra ciudad, que además es ampliable, y bueno, nunca se llega a hacer, pero sin embargo, este proyecto tiene una grandísima repercusión en la arquitectura, tanto en el momento como la posterior. Durante una época os hablé de proyectos que nunca se llegaron a hacer, sin embargo, como por ejemplo el que hizo Le Corbusier en París, etcétera. Sin embargo, aunque nunca se llegaron a la práctica, sin embargo, ese proyecto sí que tuvo una repercusión grandísima en todo lo que fue la arquitectura del momento, porque abrieron una nueva vía, una nueva concepción de lo que pueden ser las cosas. Bueno, y bueno, aparte de contaros lo del metabolismo que es y las repercusiones que tuvo y la escuela que hace, pues voy a ver si os cuento un poquito de su vida porque es muy interesante. He optado, aunque esto realmente es una aproximación a una personalidad de la que ya he hablado, realmente, pues he optado por poner una serie de proyectos que están todos en japonés y que me tocará leerlos porque no sé ni leyéndolos los sé, ¿no? Eh, bueno, voy a leer una cosa que dice, y dice, en todos dice, él tiene siempre un tema recurrente, y dice, en todos sus proyectos, ¿no? Y dice, la arquitectura debe tener algo que atraiga al corazón humano, pero aún así las formas básicas, los espacios y la apariencia deben de ser lógicas. El trabajo creativo se expresa en nuestro tiempo como una unión de tecnología y humanidad. El papel de la tradición es el de un catalizador que promueve una reacción química, pero ya no es detectable en el resultado final. La tradición puede ser sin duda participar en una creación, pero ya no puede ser creativo en sí mismo. Bueno, os voy a decir una cosa. Os voy a leer muchos proyectos, lo voy a intentar hacer de forma rápida para no aburriros, pero este señor tiene también, como todas las personas creativas, sus bajones. O sea, tiene su subida, que para mí es el estadio de Tokio, de la Olimpiada de Tokio de 1964, que es increíble, que lo hace con un ingeniero y bueno, sencillamente a mí me asombra, porque después ya tiene otras cosas, pero yo por ejemplo le veo hace un gimnasio que me parece que lo están restaurando y tal en Tokio, que se convierte en un icono del Tokio moderno de entonces, ¿no? Y tiene un guiño a Sarine y me parece que lo están restaurando ahora, muy bonito, sí, pero como le veo tantos guiños por ahí modernos, pero el estadio es totalmente, no sé, no tiene referente anterior, es como si fuera una membrana por arriba, bueno, es una cosa, una preciosidad, y bueno, abre también como una especie de brecha por la que, digamos, cuando llega a Múnich, tiene también un guiño a lo que ha sido el estadio de Kenzo Tange. Mirad, hay cosas, proyectos suyos por todo el mundo, bueno, pero básicamente donde él trabaja, el grueso, digamos, de su trayectoria. Él muere con 92 años, nace en 2013, en 1913 y muere en 2005 y no sé, la vida laboral que tiene, si es de 70 años, no sé, es una barbaridad, pero mucho tiempo. Y todo esto viene a colación porque este señor tiene cosas geniales y tiene otra vez una racha. Ya sabéis que los japoneses son tan trabajadores. En la última época de su vida, tiene una demanda grandísima otra vez de nuevo y tiene como un guiño con la posmodernidad, o sea, se dibuja un poco. Como es genial, sus proyectos no son malos, pero claro, evidentemente de proyectos que ha hecho con anterioridad a los que tienen en otra época, pues como que
No sé. No, ya os digo que no tiene proyectos malos, ¿eh? No me lo vayáis a tomar como que estoy diciendo que tiene proyectos malos, sino que también yo comprendo que estos arquitectos, artistas y todos los artistas en general, pasa como cuando García Márquez decía bueno, sacara el libro que sacara, siempre decía la gente, ay, no es tan bueno como Cien años de soledad. Y dice que era como una losa que llevaba a la espalda que la tenía aborrecido al libro, ¿no? Pues yo pienso que algo parecido le pasa a este señor con determinados proyectos que son como una losa, porque es que ya haga lo que haga, lo maravilloso ya lo ha hecho. En fin, no me hagáis caso. Bueno, voy a deciros dónde es profesor invitado: en el Instituto de Tecnología en Massachusetts, Harvard, Yale, en Brighton, y en la Universidad de Washington, D.C., en el Instituto de Tecnología de Illinois, la Universidad de California, Berkeley, ya sabéis, la súper de moda en los años hippie, y bueno, la Universidad de Alabama, Toronto, etcétera. No voy a contar dónde ha sido profesor porque es un señor que es muy demandado. En Estados Unidos tiene también proyectos, pero yo digo que básicamente donde trabaja y mucho es en Japón. Hace, me parece que embajadas de Japón en México y en Kuwait, pero ahí tiene un guiño a nuestro Joseph Joubert, que es un arquitecto maravilloso y que seguro, os he hablado de él, pero seguramente volveré a hablaros pero a mí me enamora ese señor. El pabellón que hizo, madre mía, en París en el año 1937. Bueno, vamos a ver. Hablemos de Kenzo Tange, que si no me voy a poner a hablar de José Luis Sert. Realmente su vida es el símbolo de una lucha como del pueblo japonés, porque ya sabéis que, como he dicho antes, el pueblo japonés hay una parte que tienen un concepto muy medieval del honor y se hacen el araquita, y sin embargo hay otros como este señor que es mucho más moderno y aparca la melancolía y se pone a luchar como un jabato y hacer proyectos para levantar su país. Y entonces lo que hace es alejar la amargura de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, que ya sabéis que fue una cosa deplorable. Además, él aunque nace en una islita, ahora lo diré que no me acuerdo cómo se llama, él ha vivido años en Hiroshima, entonces es un shock porque Hiroshima queda arrasada totalmente. Él hace el memorial y hace toda la reconstrucción de Hiroshima, lo hace él. Él está licenciado en 1939. Es un memorial precioso. Bueno, que realmente él lucha por incorporar Japón a la modernidad global. Bueno, que en 1913 nace, como he dicho, no sé cómo se llama, Imabari. Es que son las islas Shikoku. Oh, es que tienen unos nombres que ni los alemanes, ¿eh? Es una familia de clase media alta, los padres son bastante cultos. Él crece en un entorno totalmente favorable en cuestiones de cultura, pero bueno, le pilla la guerra, la madre en un bombardeo la han matado, está huérfano de madre y bueno, es un desastroso porque es jovencito, en fin. Le pisaron el cuello a Japón, también un poco chulo, pero bueno, le pisaron el cuello porque eran potencia, en fin, no vamos a entrar aquí. Yo qué sé, él pronto, cuando es jovencillo, adolescente, sabe de la nueva arquitectura internacional que hace. No es que tuviera una vocación rápida, pero no pierde de vista lo que se hace en Europa, y sobre todo en concreto le enamora muchísimo Le Corbusier. Bueno, que Le Corbusier es muy, muy original. Yo pienso en la Casa Saboya y las iglesias que tiene, y me parece, tiene muchos proyectos bonitos, ya lo sé, el de Marsella, etcétera, etcétera, pero tiene varios que para mí son totalmente icónicos, o sea, que han quedado en la historia de la arquitectura, pero para todo el mundo, para japoneses, y que todo el mundo los copia y los siguen copiando. Bueno, vamos a seguir, que si no voy a contarle Corbusier. Desde principios del siglo XX ya sabéis la relación entre la arquitectura tradicional japonesa. Sabéis que uno de los soportes en estos momentos del arte es la distribución espacial, por eso están tan de moda los arquitectos, y la luz, que es el soporte por excelencia en estos momentos. Bueno, continúo. Eh, hay está la arquitectura tradicional japonesa y las nuevas ideas de la modernidad, que tienen realmente un flujo de ida y vuelta, como os he contado antes. Para Frank Lloyd Wright, realmente la arquitectura japonesa con su distribución espacial, que hace las casas de Prairie Houses, ahí donde el dentro y fuera no está tan marcado, y tiene una influencia grandísima de Japón. Además, de hecho, él colecciona, cuando hablé os lo dije, colecciona estampas de Japón, y cuando tiene, ya sabéis que los arquitectos tienen épocas que muy bollante, que ganan muchísimo dinero, y épocas
que estaban caninos. Entonces él compraba y se los vendía, no sé, al Metropolitan, al MoMA, no me acuerdo, a uno de estos gordos les vendía, si no, no se los vendía. Pero pasó varias etapas, claro, porque tenían plantillas de gente que tenían que darle sueldos todos los meses. Y entonces cada vez que iba a Japón, ya sabéis que construyó un hotel maravilloso en Tokio, que fue abatido y que resistió un terremoto en 1922, 1924, se cayó todo y el hotel no se cayó. Y dice que para él fue como una especie de prueba de fuego, porque sabía que era una zona sísmica y que tenía que prepararlo, porque la gente que ha vivido en Japón a mí me está contando que continuamente está pegando temblores, o sea, es como para aburrirse, ¿sabes? Pero sí, todo lo abatieron porque estaba en una zona céntrica, etcétera, y porque esta ciudad está siempre cambiando. Bueno, ¿por dónde iba yo? Que la distribución espacial japonesa, su sinceridad estructural, su ligereza, la limpieza de los espacios, la forma, el tratamiento de la luz, sobre todo la inteligente relación que tiene entre el interior y el exterior, como he contado, que le saca partido Frank Lloyd Wright. Entonces, esa especie, hay un flujo entre Oriente y Occidente. Realmente todas estas características que he dicho es la fuente de inspiración. Pues claro, a ellos también les inspira muchísimo Occidente. Ellos son maravillosos, la arquitectura que tienen es maravillosa. En 1900, pero yo no sé, esas ventanas que tienen con papel de arroz, porque hay zonas de nieve con un frío que pela. No sé yo. Lo hacían en alto las casas como los palafitos, casas de madera, pero así todo, los cierres eran de papel de arroz, no sé, con nieve, el papel de arroz, no sé, no sé, en medio un fuego, la madera, etcétera. Bueno, eh, en 1930 Le Corbusier fascina a los japoneses totalmente. Están en plena construcción del país, que después lo tienen que reconstruir a los 5 minutos. Que ven en su obra el modelo a seguir. Bueno, y la transposición a los materiales modernos de la propia filosofía constructiva nipona. Realmente en 1946 Japón, de nuevo, es arrasado, sobre todo ya sabéis, las dos bombas atómicas, no había forma de pararlo, por la Segunda Guerra Mundial. Su madre muere en un bombardeo, como he dicho, bueno, Hiroshima, que es un lugar donde él ha vivido durante años, aniquilada y como muchos de sus paisanos decide aparcar, pasar página, es que es lo único que se puede hacer, mirar, ante las penas, las desgracias y todo eso, como nos quedemos enganchados, ahí nos quedamos, es como un ancla que nos acaba hundiendo. Entonces, no nos queda otra porque la vida es breve, de vita brevis, hay que, aunque cuesta trabajo, hay que aparcar, yo lo digo porque estoy en ese proceso, hay que aparcar bueno, y seguir adelante, por supuesto, porque la vida es hermosa, bueno, y levantarse cada día con ilusión. Bueno, su objetivo es ese, su objetivo es, mediante la arquitectura, levantar el país y escapar a la melancolía. Me parece maravilloso, un luchador que para qué. Da clases, como he dicho antes, en Tokio y organiza. Tokio, digamos, era el lugar que tenía permanente. Después, digamos, es profesor invitado en determinados sitios, pero su cátedra, por decirlo de alguna forma. De hecho, me parece que en Harvard hay una cátedra Kensotange, lo mismo que hay un sillón Newton, hay una cátedra Kensotange y también hay un sillón Joseph Joubert, qué maravilloso era. Bueno, que me pongo a hablar de José Luis Saert. Bueno, él hace un laboratorio Tange con alumnos. Mirad, durante mucho tiempo los ingleses han dicho, a mí me parece un poco fino por su parte, pero en fin, como son medio piratas, aunque a mí me encantan y nosotros les encantamos a ellos, que hay un movimiento que ellos tienen, Archigram o Archigram, y que realmente Kenzo Tange los copia, no los copia, emergen a la vez. Es una sensibilidad de la gente de esa época. Archigram, yo os estuve hablando de él, que es también una forma de proyectar la ciudad del futuro, que son como si fueran garrapatas, son ciudades que van andando por el mar, van andando por los desiertos y donde les gusta se para y a vivir, que tenía ya un guiño hippie que venía. Bueno, y Kenzo Tange hace otra cosa futurista también, que es la ciudad por encima de la ciudad, que después Arate Sasaki lo va a retomar también y va a hacer como si fuera una especie de árboles donde se añaden, en fin, es como ciudades futuristas, muy bonito, muy bonito. ¿Y por dónde voy yo? Pues bueno, que tiene el laboratorio de Kenzo Tange y ahí tiene alumnos que son Kurokawa, Maki, Kamiya y Otame Oki.
Estos nombrecicos que tienen, bueno, y se interesa no solo por la arquitectura, sino también fundamentalmente por un nuevo urbanismo que emergen de los congresos del CIAN. Algún día os voy a hablar específicamente solo de los congresos del CIAN, que los hace Le Corbusier, entonces reúne a todos los arquitectos de todo el mundo y explican qué es lo que están haciendo, qué soluciones les dan, etcétera. Lo mismo se reúnen en Grecia, que se reúnen en Turquía, bueno, se reúnen por... Y entonces eso es maravilloso. Después en el año 59 deja de haber estas reuniones. Bueno, y entonces los japoneses que y están abiertos a la CIAM retoman muchas ideas de ellos y a la vez me imagino que generarían ideas. Eso, los CIAN europeos. Bueno, se trata de una nueva planificación de ciudades que es totalmente ajena al concepto de urbe tradicional que crece de manera espontánea a lo largo del tiempo. Después, con la explosión demográfica que ha habido, pues ya sabéis que del campo a la ciudad en todos lados tal, y más Japón, que digamos todo esto se ha producido como en un cortísimo espacio de tiempo, con la explosión demográfica que ha habido en Tokio, 40 y tantos millones, yo lo pienso, y es que como cuando me dicen muchos millones de euros, digo, no me llega, no me llega, tengo que traducirlo. Y bueno, con la explosión demográfica y la aparición de los nuevos medios de transporte, lo que se trata ahora, él está muy preocupado desde el primer día que termina arquitectura por el concepto de urbanismo, porque le parece un desafío, porque claro, Japón, mira, no, allí no es broma, ¿eh? Aunque son gente muy ordenada y muy metódica, hay un caos en la ciudad que no hay tu tía arreglarlo. Pero es que, claro, es que 40 y tantos millones de personas en una ciudad es imposible, imposible. Vamos, yo convencida. Pero él está luchando, digamos, de que esa modernización del país sea para mejor. Y bueno, y ahora lo que trata es de planificar el territorio creando estructuras totalmente funcionales que crezcan de forma mallada, como he dicho antes, hace un ratito. Bueno, y se abandona así el diseño del espacio urbano de calidad, como he dicho antes también, dando prioridad al diseño de esas estructuras. Ay, me está dando un calor. eh, de crecimiento casi biológico, como si fueran células que se van añadiendo. Por eso después cuando se ponen a hacer los edificios, los proyectos metabólicos, que algunos sí que se ha llevado y se ha hecho, no me acuerdo cómo se llama, la torre no sé qué, y la cual se le pueden añadir cosas, se ha quedado tal cual ahí en medio de Tokio. Tiene un punto orgánico y realmente como si fueran máquinas perfectas. Bueno, la movilidad de los vehículos tiende a difuminar la idea de cambio ciudad, porque la frontera entre cambio y ciudad, bueno, introduciendo el paisaje realmente como parte de la urbe. Ahora nosotros estamos en plena efervescencia del territorio y paisaje. La ciudad, os lo he dicho otro día, pero ahora mismo las universidades se publicitan diciendo aquí se estudia territorio y paisaje. Y me ha hecho muchísimas gracias mi antigua facultad de Altea contando eso, de que aquí se estudia territorio y paisaje. ¡Oh! Yo hice un máster de territorio y paisaje, en fin, no quiero contar hoy. Además, abomino a la gente que cuenta sus másteres y sus licenciaturas. Bueno, con el tiempo, los europeos desarrollan un concepto, que lo he dicho, de Archigram en Inglaterra, que es graciosísimo, que tiene unos cómics. Archigram es que yo lo veo como una garrapata de acero, en la que es una ciudad y donde les gusta se para y ahí se queda, que es una máquina de habitar. Y los orientales lo que hacen es el metabolismo, pero son coetáneos, son contemporáneos, son a la vez, no, nadie copia a nadie, es la sensibilidad que hay en ese momento. Bueno, sus primeras obras realmente de posguerra son claramente corbusierianas, porque tiene muchísima influencia de Corbusier, hasta que desarrolla un discurso propio. También transporta el hormigón armado, visto la antigua estructura de madera de la japonesa con sus vigas y celosías. Yo lo veo muy complicado. En 1955 se inaugura el Museo de la Paz de Hiroshima. Él es el que está reconstruyendo Hiroshima. Esto es el polen, ¿eh? Después, la prefectura de Kagawa. Ya estamos con los nombres. Después proyecta su Kurashiki City Hall, que es un edificio de gran escala exento que tiene una gran repercusión mediática. Formalmente está resuelto con una gran variedad de compromisos, diferentes celosías de hormigón, etcétera, y reflejan realmente la complejidad del programa interior. Bueno, a la manera de Corbusier, porque él hasta que tiene el discurso propio, tiene el Corbusier pegado. Es normal, todo el mundo cuando empieza se parte de la tradición, la tradición es imprescindible. Y bueno, incorpora también el concepto de azotea como quinta fachada del edificio. Después de esta obra y debido al encargo por parte de las instalaciones de la Olimpiada de Tokio, para mí
lo mejor suyo es el estadio de Tokio de 1964. El estadio que hacen es, bueno, una cosa excepcional, de verdad. Ya os digo que no tiene proyectos feos, pero este estadio es, bueno, una locura, una locura. Y además tiene un guiño futurista muy bonito. Es una membrana, en fin. Y bueno, que se interesa en las cubiertas de las grandes luces colgadas por cable. Similar a sus conceptos del estadio de hockey de Sarinem, en Yale, Tange construye el complejo del Gimnasio Nacional Yoyogi. Ese me parece que lo están reconstruyendo en estos momentos, ¿eh? Porque se estaba degradando y entonces ha habido como un grupo de personas que han dicho, por favor, esta arquitectura de Kenzo Tange no se puede perder, no se puede diluir porque es un monumento histórico-artístico. Entonces han recogido dinero y tal y lo están reconstruyendo ahora mismo y lo estaba viendo la foto y es una preciosidad, ¿eh? Lo que pasa es que es caro reconstruirlo, bueno, porque ya sabéis que el hormigón armado envejece y es una catástrofe, ¿eh? Yo estaba viéndolo en la obra, no me acuerdo cómo se llama, la ciudad de la ciencia, yo digo, madre mía, cuando esto envejezca, el Mostrenco, y no os creáis que pasa mucho tiempo antes de que envejezca, no son a los 400 años, sino a lo mejor a los 20 o 30 hay que estar ya reconstruyéndolo. Bueno, este gimnasio pasa a ser un icono del Tokio moderno, como he dicho. Diseña también otro recinto deportivo similar que es brutalista, que es el gimnasio, pero ya lo hace más brutalismo. Ya sabéis que el brutalismo también es otro vanguardia dentro de lo que es otra línea de trabajo. Y también la prefectura de Kagawa. Bueno, se trata de una planta oval con una cubierta también. A partir de que ha hecho lo de Tokio, le obsesiona mucho la cubierta, porque es que es tan bonita. Bueno, en esta prefectura también hace una cubierta suspendida en forma de parabólides sobre una estructura. Me estoy ahogando de todo, me va a tocar coger una botella de agua sobre una estructura de hormigón que se tiene sobre, ¿cómo se dice? Sobre la superficie como si fuera un barco. Proyecta y construye la nueva catedral. Este es muy, muy interesante. Entonces se viene a Europa a ver los proyectos góticos en la Catedral de Santa María de Tokio, que sustituye a la antigua catedral de madera que ha sido destruida por la Segunda Guerra Mundial. Confiesa inspirarse en las catedrales góticas. Se viene a Europa para inspirarse totalmente. Mirad, tengo que coger una botella porque si no, no voy a poder seguir. Tiene una planta totalmente cruciforme y él le obsesiona mucho como buena oriental que la casa, o sea, la catedral inspire, estoy ahogando de todo, inspire espiritualidad. Bueno, hace también unos vitrales preciosos que iluminan el interior y a la vez centra, él también se centra en la planificación urbana de la época, más marcada por el metabolismo, que eso lo hace en 1960. Y proyecta el plan para la Bahía de Tokio, que ya lo he contado antes, para el crecimiento a través de una estructura que se hace la ciudad una ciudad biológica superior, paralela, por encima. Y pretende colonizar la superficie marina. No se llega a hacer, pero tiene muchísima influencia en su momento y muchísima influencia en el futuro. Hay un antes y un después. En 1970 le encargan la organización esa exposición de la Expo Universal de Osaka. En esa exposición os he hablado algunas veces porque hay edificios metabolistas como casas que se añaden. Está también Isamu Noguchi, están cantidad de gente muy interesante y siempre hablo de esta y la organiza él, que realmente es el que dirige el equipo que planifica las estructuras. Tiene también una gran fuerza utópica las imágenes que llegan de su propuesta para la renovación del área urbana de, no sé cómo se llama, Tsukiji. En 1960 proyecta edificios metabólicos, ya lo he dicho, con una coincidencia en el tiempo con el Archigram, que he dicho también, que es conocido, el más conocido, el más popular, es un centro de prensa que tiene un nombre dificilísimo que no me acuerdo, que se llama Yamanashi o algo así, en Tofu. Tofu me recuerda al tofu, que soy alérgica, que realmente forma una estructura de grandes, ¿cómo se dice? Grandes torres cilíndricas entre las que se disponen las estructuras horizontales a modo de mecano. Después está el otro, ¿cómo se llama? Un centro que hay de prensa, Shizuoka. Shizuoka es un sitio donde se han hecho ya otras cosas,
que es la capital. Bueno, realmente comienza la época, en esta época es una época chunga, porque hacer cosas postmodernas no tiene nada que ver. O sea, todos los artistas y todas las personas que se dedican a la creatividad llevan como una progresión y llevan una línea, ¿no? Y en esta época él rompe esa línea y se pone a hacer como cosas eclécticas totalmente fascinado por la posmodernidad. Pero ya os digo que como es tan genial, no tiene proyectos feos. Bueno, tiene grandes encargos como las embajadas que he dicho antes de Kuwait, la de México, que la hace también en colaboración con un del mexicano Pedro Ramírez. Bueno, y después tiene edificios donde se ve después de edificios, proyectos más interesantes en los cuales experimenta nuevos recursos, porque ya sabéis que el arte siempre es exploración y unas veces pues mete la pata. En el caso mexicano tiene un guiño a José Luis Sert y a la arquitectura suya, que bastante. De hecho, Gropius cuando le dijeron que quién quería que fuera su sucesor, dice que José Luis Sert y es maravilloso. En 1987 recibe el Pritzker, como he dicho, en honor del cual hablo hoy. Estoy siguiendo la línea de los Pritzker, que ya me quedan poquísimos. Y en 1990 su carrera de nuevo es impulsada con la realización de varios proyectos gigantescos, megaproyectos de grandes torres. Por ejemplo, es su incorporación a la arquitectura global un tanto despersonalizada. Destaca el edificio del gobierno de la metrópoli, no, metropolitano de Tokio, que es como si fueran dos torres góticas. Se cae en la gloria y que emergen como una especie de base común. En 1994 tiene también, no me acuerdo cómo se llama, la torre para Shinjuku. Con un mismo concepto formal que semeja en descomposición paulatina de las nervaduras. Sí, le obsesiona un poco el gótico. Pero este es como más moderno. En 1986 tiene el Ops Center de Singapur, pero él construye poco fuera, casi todo lo hace en Japón. Y en 1997 tiene la sede de la televisión Fuji en la localidad de Odaiba. Y en 2005, como he dicho, muere el 22 de marzo, dejando tras de sí, bueno, pues una infinidad de arquitectos que han sido sus discípulos y que van a su vez generar otros discípulos y que hace que Japón sea arquitectónicamente casi una potencia, porque siendo tan pequeñita una isla, yo no sé cuántos Pritzker llegan los japoneses, pero él tiene mucho que ver con. O sea, él es el maestro de todo lo que va a venir después, el maestro que aúna tradición japonesa con modernidad europea. Espero que os haya gustado y hasta mañana.